Bueno, hola, buenas noches, una vez más con ustedes. Y hoy, el devocional de hoy, le puse como título Hijos versus huérfanos. Y ya se van a enterar por qué. Y este es un tema que la verdad, o sea, como que la primera vez que yo empecé a leer estos versículos, a mí me dejaron como con la boca abierta. Y yo sé que si nunca los has leído, eh, te van a sorprender así como a mí. Pero bueno, entremos en materia porque hoy hay bastantes versículos y quiero pues abarcar todo. Y bueno, como les dije, se llama hijos versus huérfanos. Y lo principal, como que quiero introducir el tema diciendo que todos nosotros, todas las personas, somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Y yo sé que esto puede sonar un poquito como chocante al principio porque no estamos acostumbrados a escuchar esto, sino que al contrario siempre escuchamos como que todos somos hijos de Dios, pero ya nos vamos a dar cuenta por medio de la Biblia por qué yo estoy diciendo eso. Entonces quiero que vayamos a Efesios 2:10 y dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces fijémonos que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, todas las personas somos hechura de Dios. Hay otro versículo también en Juan 1:3 que dice, todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, todos nosotros, no solamente nosotros los humanos, sino la naturaleza, los animales, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero ahora vamos a leer más adelante en Juan 1, pero ya vamos más abajito, del 12 al 13, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces fijémonos que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos. Entonces ahí nos damos cuenta que no todos van a ser hijos de Dios, solamente los que reconocen a Jesús, los que lo aceptan como hijo de Dios, los que aceptan que Él murió en la cruz por nuestros pecados y que Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Estos son los que van a ser hijos de Dios. Y yo sé que es como difícil decir, bueno, pero entonces la gente que no cree en Jesús, la gente que no lo acepta, entonces no es hija de Dios. Pues yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la Biblia, ¿no? Y sí hay un requisito para poder ser hijo de Dios, es aceptar a su Hijo Jesús, como lo dice acá la Biblia. ¿Qué otra cosa les quería decir acá? Que Jesús, ya. Y que también otro, como por decir así, como requisito para poder ser hijo de Dios, es aceptar esa adopción que Él nos da. Y en Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, porque antes de Jesús nosotros éramos esclavos, antes de conocerlo a Él, todos éramos esclavos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, Dios nos está dando su espíritu que habita en nosotros, el Espíritu Santo. No solamente el Espíritu Santo no es como muchas personas pueden pensar, que es un viento, que es un fuego, que es algo que es como que tiene tercera importancia, no, sino que el Espíritu Santo es una persona y Él, ese mismo Espíritu que vivió en Jesús, puede habitar en nosotros una vez nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y ese es el espíritu que Pablo está hablando aquí, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Y muchos teólogos dicen que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz y le clavaron la lanza, no sé si se acuerdan que le clavaron la lanza, creo que fue debajo de sus costillas o algo así, de sus costillas, dicen algunos teólogos que esa lanza representa nosotros, los no judíos, que somos como insertados en Él, o sea, como que Él nos adoptó y por eso la lanza tuvo que entrar. Bueno, pero eso es temas más como
teológicos, pero quería como para que ustedes se acuerden, como representarles eso visualmente para que ustedes se acuerden que somos adoptados por el Señor y por Dios y que recibiendo a Jesús somos sus hijos y somos injertados en Él, en la familia de Cristo. Y bueno, hoy quiero como enfocarme como en las 3 características de nosotros los hijos de Dios versus las características que va a tener como un hijo huérfano, un hijo que no tiene papá. Y lo primero que quiero decir es que un hijo tiene la naturaleza de su padre. Y si nos vamos a Génesis 1:12, dice que nosotros fuimos creados a semejanza de Dios. O sea, así como nosotros nos vemos, así es Dios, porque Él nos creó a su imagen y a su semejanza. O sea, Él depositó esas mismas características, no la omnipresencia y no esas características que solamente tiene Dios, pero Él nos hizo a su imagen. O sea, como Él se veía, así mismo nos creó. Entonces tenemos la naturaleza del Padre. Romanos 8:14 dice que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Ya sabemos que si el Espíritu Santo habita en nosotros, nosotros vamos a tener la naturaleza de Dios. O sea, quiere decir que nosotros vamos a empezar a ser imitadores de Dios. Efesios 5:1-12 dice que hagámonos imitadores de Dios. O sea, quiere decir que nosotros debemos hacer básicamente lo que Cristo hizo aquí en la tierra. Pero yo digo, bueno, ¿cómo nos podemos parecer a Cristo? ¿Cómo podemos ser imitadores suyos? ¿Sí? Aparte de leer la Biblia, necesitamos dedicar tiempo con Él, necesitamos pasar tiempo con Él. O sea, cómo mi hijo Judá se parece a mí, no solamente por la genética, sino cómo él va a tener mis costumbres, a tener mis creencias, a tener, bueno, lo bueno y lo malo. Bueno, Cristo no tiene nada malo, pero cómo él puede aprender pasando tiempo conmigo. Es la única forma. Si yo lo llevo a otra parte, a que otras personas estén con él, pues él se va a parecer a otras personas. Pero si él está conmigo, él se va a parecer a sus papás, va a tener las costumbres de sus papás. Entonces eso mismo pasa cuando gastamos, invertimos y tenemos intimidad con Jesús. Vamos a empezar a parecernos a Él y vamos a poder ser imitadores de Él. Es como cuando haz de cuenta, como cuando tú te aplicas un perfume, ¿sí? Ese perfume se impregna tanto en ti que tú ya te vuelves uno con el perfume y la gente te dice, ay, cómo huele de rico, y uno ya ni siquiera se da cuenta que tiene perfume porque uno como que se ha unido tanto a ese perfume y como que el perfume se impregna tanto en la piel que tú no te das cuenta, pero la gente empieza a reconocer que hay un perfume en ti, y el perfume del cual yo te estoy hablando hoy es el perfume de Cristo. La gente va a empezar a ver a Cristo en ti. Entre tú más tiempo pases con Jesús, entre más imitadora te vuelvas de Jesús, la gente va a empezar a notar eso. Aunque tú no te estés dando cuenta, la gente sí, vas a empezar a tener las características, el gozo, vas a empezar a transmitir la paz que solamente Dios nos da. Vas a empezar a hablar como habla Jesús, vas a empezar a pensar como piensa Jesús. Ya no vas a pensar de, ay, estoy enfermo, todo me va mal. No, sino vas a empezar a tener la mente de Cristo y Él se va a empezar a perfeccionar en ti. Un hijo huérfano no tiene esas características. Un hijo que no tiene papás, pues no va a poder adoptar las características del padre. Bueno, el segundo punto que quiero mencionarles hoy es que los hijos de Dios caminan en santidad. ¿Y qué es caminar en santidad? No quiero que se me pase ningún punto. ¿Qué es caminar en santidad? Caminar en santidad no es no cometer errores, no es ser perfecto, no es nunca pecar, ¿sí? No es nada de eso. Caminar en santidad es un proceso y toma tiempo. Es un proceso donde tú te vuelves imitadora de Cristo y donde Él se perfecciona en ti. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice así. Escuchen porque está un poquito largo el versículo, dice. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados,
por el Señor, de quien Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Entonces, si nos fijamos en esta palabra mediante es una palabra progresiva, no es algo que pasa de la noche a la mañana, sino es un proceso que si tú eres hijo de Dios vas a empezar a caminar y vas a empezar a agradar al Padre, que todo lo que tú hagas agrade al Padre, pero es un proceso mediante, es una palabra como progresiva, ¿sí? Entonces esa es la característica de los hijos de Dios, que tratan de caminar en santidad. Y por último, quiero mencionarles que un hijo de Dios sabe reconocer la casa de su padre. Y aquí quiero hablarles de una parábola que muy seguramente ustedes han escuchado, y es la palabra del hijo pródigo. Les voy a hacer un recorderis. Habían dos hijos que vivían con su padre. Los dos hijos tenían los mismos derechos, los mismos deberes, tenían todo lo que necesitaban en la casa, pero un día el hijo menor decidió decir, bueno, a mí empáquenme mi herencia que yo me voy. Y bueno, ya sabemos lo que pasó con él, tomó malas decisiones, estuvo con mujeres que no debió estar, gastó su dinero, pero un día él reconoció su error y decidió volver a la casa del padre. Entonces nosotros como hijos sabemos eso, sabemos qué es el arrepentimiento verdadero. ¿Qué es el arrepentimiento? Es cambiar de direcciones. Si eso estás yendo para allá, tú tomas un giro de 180 grados y decides hacer todo lo contrario a lo que estabas haciendo. Entonces, esto fue lo que hizo el hijo. El hijo dejó de caminar hacia allá, perdón, dio un giro de 180 grados y empezó a buscar la casa de su padre. Los hijos saben pedir perdón y saben qué es el arrepentimiento. Pero en cambio, un hijo huérfano tiene las características del hijo mayor de este hombre. Dice el versículo 29. Mas él quiere decir el hijo mayor, o sea, el que no se fue de la casa. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ya sabemos que cuando volvió el hijo menor a casa, el padre hizo una fiesta gigante, le dio un anillo, lo vistió con ropas bonitas. Entonces el hijo mayor le estaba reclamando como que yo he obedecido en todo, te he servido y a mí nunca me has dado un cabrito. Y dice pero cuando vino tu hijo, o sea, no es mi hermano, es tu hijo solamente, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces el padre respondió: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, esa es una actitud huérfana, una actitud que no sabe lo que tiene en Dios, que no sabemos cuáles son nuestros derechos siendo hijos de Dios. Y en otro devocional vamos a tocar ese tema, cuáles son nuestros derechos como hijos de Dios, pero esa es una actitud huérfana, no saber que si estamos en Dios tenemos derecho a tantas cosas que Él nos ofrece. Y así se estaba portando el hijo mayor. Y dice el padre: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces un hijo de Dios sabe el regreso a casa. Así tú te equivoques, tú sabes que si tú te arrepientes y tú vas en intimidad y pides perdón, el Padre te va a aceptar con los brazos abiertos, así como hizo este padre. Eso es lo que está representando. Este papá de aquí, de esta parábola, representa a Dios. Cuando nosotros volvemos arrepentidos, Él siempre tiene los brazos abiertos para nosotros. Entonces, bueno, ese era el tema de hoy. Pero vamos a recordar las características. Un hijo de Dios tiene la naturaleza de su padre, tiene la identidad. Un hijo de Dios camina en santidad. Acordémonos que es un proceso. Y un hijo de Dios sabe reconocer el camino de vuelta a casa. Bueno, espero que hayan disfrutado este devocional, tanto como yo disfruto pues haciéndolo para ustedes. Y oremos para que nosotros podamos entender como a profundidad y de pronto ir más allá de no solamente escuchar el devocional, sino hoy mencioné muchos versículos. Entonces sería lindo que estudiáramos estos versículos más a profundidad. 15 minutos la verdad que no es nada, entonces que vayamos a la Biblia y nosotros mismos tratemos de absorber lo que Dios está hablando a nuestros corazones. Entonces oremos. Papá, te damos gracias, Señor, por este tiempo especial. Señor, te damos gracias, Dios, Padre, porque
Tú tocas, Señor, nuestros corazones, Señor, de una manera especial, Señor, porque tú te revelas a nuestras vidas, Señor, porque muchas veces tenemos cosas en nuestra mente, paradigmas, pensamientos, Señor, pero solamente tu palabra, Señor, puede derrumbar, Señor, lo que nosotros pensamos, Señor. Y yo te pido, Señor, para que, como dice tu palabra, Dios, que la Biblia, Señor, que la palabra sea como una espada, Dios, de doble filo, que traspase nuestros corazones, Señor, que disecte, Señor, todas las áreas de nuestras vidas, Señor, y que nosotros, Señor, así como las características de las cuales se hablaban hoy, Señor, que podamos reconocer el camino a casa, Señor, que podamos arrepentirnos, Señor, que podamos saber, Señor, cuáles son nuestros derechos, Señor, como hijos, pero que también, Señor, queramos caminar en santidad, queramos agradarte a ti, Señor. Tu palabra dice que sin santidad nadie verá tu cara, Señor, y por eso nosotros queremos esforzarnos, Señor, y queremos caminar, Señor, en tus caminos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo especial, Señor. Bendigo a cada persona que escucha este devocional, Señor. Que seas tú, Señor, mostrándole, Señor, cada día más de ti, Señor, y revelándote cada día más en sus corazones. Amén. Bueno, hasta la próxima.